lo vieron el señor Jorge Ortiz de Pinedo. Un éxito total, Tic Tac Boom, aquí dentro del Teatro de la Ciudad. Señor. Qué gusto estar aquí en este bellísimo teatro, saludar a la gente de Coahuila y trabajar para un público tan festivo, tan alegre, que se rió de principio a fin, que batió carcajadas increíbles y que entendió la obra de una manera total. Es una obra muy inteligente de Sabina Berman y creo que muy bien dirigida por Antonio Castro, bien escenografiada por Fernando Payán, y todos los demás elementos que conforman la iluminación, el sonido, pues van muy ad hoc para poder hacer que esta comedia funcione, sea una comedia divertida, graciosa y muy inteligente. Y sobre todo yo creo que nos hizo al público reflexionar en todo la doble moral que se vive dentro de la sociedad. Es una comedia muy divertida, en donde a través del buen humor Sabina Berman trata de platicar con el público de cómo a veces la gente le gusta criticar a los demás sin darse cuenta de lo que están haciendo, y de cómo las tensiones y las presiones de la vida diaria pueden orillar a algunos seres humanos a tener un estrés tan grande que les provocan enfermedades de índole psicológico gravísimo, y que después somáticamente, ¿verdad?, les afectan de una manera brutal, como puede ser la gran inseguridad que puede derivar de la falta de amor entre una pareja o de la falta de satisfacción, y que ese hombre cree que ya no puede satisfacer a su mujer y le da permiso de tener un amante, ¿no? Y ahí empieza un triángulo amoroso muy simpático entre un cornudo, una infiel, un amante, una hermana del pobre cornudo que no entiende lo que está pasando, y luego viene toda una explicación de las cosas, de cómo, por qué se dieron, cómo se dieron, y viene dentro de esto una crítica social, moral, política, en donde se hacen reflexiones, donde se hacen comparaciones con el sistema judicial, político, de reparto nacional, y es divertidísimo, la gente se ríe muchísimo, la verdad, la gente la goza. Así es, vimos al público totalmente entregado, como bien lo menciona usted, riendo a carcajadas, y esa doble moral que de repente todos tenemos. Yo creo que todos salimos, incluyéndome, con una manera diferente de ver la vida. Yo creo que la escritora Sabina Berman pues es parte del objetivo de haber escrito esta obra. Sí, ponerse a reflexionar del por qué hay tanta delincuencia, de por cómo piensan los delincuentes, cómo piensan las autoridades, por qué se reacciona o no, por qué hay pleitos entre grupos, por qué la gente tiene la obligación de seguir luchando moralmente por el lado que le corresponda, ¿no? Y hay una teoría muy interesante cuando el delincuente empieza a hablar de por qué es un delincuente, y habla de las autoridades del país, de por qué unos sí pueden y otros no, y se habla de criminales gubernamentales, criminales no gubernamentales, ¿no? Y es muy interesante la obra, pero todo esto con risa y metido dentro de un conflicto conyugal. Entonces eso es lo que hace que la comedia sea una comedia muy inteligente y sumamente divertida, y sobre todo a carcajadas. La gente sale riéndose, termina riéndose, y seguramente en sus casas lo platicarán mañana, pasado, a sus amigos de lo que vieron hoy, porque es una comedia que se va a quedar en el espíritu de la gente que la vio. Así es, y más porque lo vimos pues en la persona de usted, una institución dentro de la comedia de nuestro país, y con un elenco pues bien extraordinario, con esa palabra lo definiría. Durado de buena manera, o sea, hacía falta una mujer muy guapa para que fuera la manzana en la discordia, y ahí está Maya Michalska, que es muy guapa, una muy buena actriz. Hacía falta un hombre que fuera muy carismático para interpretar a un delincuente, a un capo de la mafia, y hacía falta una mujer muy graciosa para poder interpretar a esa mocha que no entiende nada de lo que está pasando, una ultracatólica, ¿verdad? O sea, fanática religiosa que no entiende nada, que es Karina Gidi, que está estupenda. Y bueno, y un actor como yo que podía interpretar desde el punto de vista de la autora y del director a un personaje totalmente bipolar, que sube, que baja, que cambia, que está alegre, que está triste, que está apasionado, que es un héroe, que es un apocado, que es triste y al mismo tiempo es alegre, que es inteligente y de repente parece menso. O sea, es un papel dificilísimo pero muy gracioso. Por último, señor Jorge, me llamó bastante la atención que se usa dentro de esta obra un libro sagrado, lo que viene siendo la Biblia. Es que la Biblia es la parte medular de nuestro sistema moral en este país. La gran mayoría es cristiana, es católica, y los católicos y los judíos, o sea, parten su base de la Biblia.
del Antiguo Testamento los dos y del Nuevo Testamento los católicos. Entonces quiere decir que si en el 90% del país es católico, pues la Biblia tiene mucho que ver con nuestra moral. Y ahí es donde empiezan los conflictos, cuando empiezan a hablar de lo que dice la Biblia, si se puede aplicar o no los conceptos eclesiásticos que han marcado las sociedades eclesiásticas, no tanto la Biblia. Y ahí es donde empieza también una doble moral de algunos que se dicen católicos y que tampoco son tan fervientes. O sea que lo hacen también como de vacilada, ¿no? No nada más por ir a misa los domingos ya si es uno católico o tiene o pertenece a una religión. Entonces también hay una crítica a eso, es muy simpática la obra y desde luego se ve que la gente lo toma como lo pensó la autora, o sea, con buen humor. No hay ninguna protesta, al contrario, hay un gran aplauso de aceptación al final del reconocimiento al libro, ¿no? Al texto. Así es, señor Jorge, pues un placer que nos haya concedido esa entrevista y también un placer haber presenciado Tic Tac Boom. Gracias, aquí estaremos muy pronto de regreso. Hasta luego. Así reportó para ustedes Ernesto Cifuentes.